en un interrogatorio. ¿Qué puedes percibir ahí? A través de los gestos entiendo que será si miente o no miente, ¿no? Realmente la mentira no podemos llegar a detectarla con una fiabilidad alta. Tienes que valorar el contexto y distractores, que yo llamo elementos sistémicos o distractores. Por ejemplo, se ha descubierto ahora que personas que llevan durante mucho tiempo poniéndose Botox tienen mayor dificultad de leer las emociones en los demás. Pero por mirarte a ti mismo y no... Pierdes la propiocepción, y al perder la propiocepción pierdes también la capacidad en los demás. Y luego temas, por ejemplo, de detectar si alguien tiene malas intenciones. Malas o buenas no sabríamos decirla, pero que alguien tiene intenciones es cuando tienen un extra de foco activo. Y mira, fíjate la diferencia de que te enfoquen así a que te enfoquen de esta manera. Ahí sí. Me interesas, pero hay algo negativo. Cuando empieza a haber como una discusión y el tema se está como calentando, ¿hay alguna forma de ver que eso va a escalar a más? Bueno, yo creo que siempre va a escalar a más. La mejor manera de que vaya menos es darle el protagonismo a la otra persona. Cuanto más escucha activa yo haga, tú más vas a hablar. Cuando tú hablas, la curva del enfado de la ira enseguida desciende. Cuando tú estés aquí abajo, ahora me toca a mí. Gestos o expresiones que podamos usar a conciencia para seducir, que tú digas, mira, este no suele fallar. Sí. Hola a todos, bienvenidos un día más al Club de la Calma en Relax FM. Yo soy Beatriz Gómez. Y este es un programa dedicado a profesionales, científicos, personas que quieran aportar al bienestar del mundo un poquito más también de paz, de amor, de calma y de conocimientos. Y hoy en concreto tenemos aquí a Juan Manuel García, más conocido como Pincho, y probablemente le conocéis en redes como Ciencias del Comportamiento. Él es un experto en análisis de la conducta y el comportamiento humano. ¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy buenas, Bea. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias en primer lugar por aceptar la invitación. Nosotros teníamos ya un programa online, pero había que grabar uno presencial y dar un poquito más de bombo a todo esto. Bueno, cuéntanos para los oyentes que no te conozcan, quién eres, cómo llegaste hasta aquí, a qué te dedicas. Bueno, pues actualmente soy guardia civil en excedencia porque al final, bueno, pues voy al 100% con la divulgación y la formación en ciencias del comportamiento, en comunicación sobre todo, en quizá técnicas de persuasión, podríamos denominarlo, y sobre todo el conocimiento de cómo funciona el cerebro para, a través de este conocimiento, poder aplicar ciertas técnicas y pues ahondar un poquito más en esta persuasión y sobre todo con el foco de poder ayudar a los demás y poder ayudarse a sí mismo, ¿no? Sin engaños, sin cosas raras que muchas veces se me preguntan. Y bueno, pues a día de hoy divulgo en redes sociales y de manera presencial también, pues todo lo que conozco, todo lo que puedo llegar a ofrecer a los profesionales o no profesionales, a todo el que le apetezca aprender. Y ahí andamos. Además, a mí me encanta tu enfoque porque, como dices, no lo usas desde un lugar manipulativo, sino al revés, ¿no? ¿Cómo puedo utilizar todo esto para el bien de la humanidad? Y aparte es de un lugar muy científico también. Nosotros nos conocimos en una formación de neurociencia. Eso es. Y siempre te veo, ¿no? Que en tus programas utilizas estudios, ¿no? Que respaldan todo lo que cuentas. Además, lo hago con mucha conciencia porque yo empecé con una pseudociencia relacionada con la comunicación no verbal. Y yo no lo sabía. Yo me gasté un fortunón en esta formación de pues alrededor como de 18 meses. Y cuando yo solicitaba estudios científicos me daban largas. No me decían no los hay o no los tenemos, me daban largas. Lo que significa que hay un dolo, ¿no? Para ocultar precisamente el que no existe. Y me pareció un poco, bueno. Y ante esa carencia, y como yo enseguida me enfrenté al mundo científico y yo daba formaciones a médicos, a neuropsiquiatras, pues muchos me pedían de qué estaba hablando y de dónde venía, ¿no? Entonces yo tenía que defenderlo. Y cuando yo solicitaba estos estudios no estaban, ¿no? Luego estaban, ¿eh? O sea, quiero decir... Existían, pero no te los proporcionaban. No en todos. O sea, había algunas cosas que eran más un acto de fe que otra cosa, pero es verdad que lo que no había, yo creo que era ni voluntad de entregarlos, porque vamos a definirlo como que estas personas tienen la gallina de los huevos de oro, entonces si no te doy todo, no lo tienes todo. Entonces yo sí que hice un trabajo muy arduo de investigación para poder llegar a detectar ciertos estudios que corroboraran ciertas estrategias y técnicas de comunicación, sobre todo. Te voy a decir que el 70% lo conseguí y un 30% que no. Entonces yo en mi formación hay un 30% que no doy de todo lo que he aprendido. Y no existía inteligencia artificial de aquellas. Hubiese tardado minutos a día de hoy en hacer lo que tardé meses en hacer antiguamente. Pero bueno, para mí fue un trabajo muy chulo porque aprendí mucho. Y aprendí a buscar en PubMed, en Google Academy, en Google Scholar y estas cosas que desconocía que existían, ¿no? O por lo menos cómo hacerlo. Entonces, creo que es como un trabajo de buena fe, ¿no? y de responsabilidad el aplicar técnicas que estén avaladas por la ciencia. Porque a nosotros, a la gente que nos siguen, muchas personas en redes sociales,
es verdad que por el mero hecho de ser muy seguidos, generamos como una especie de autoridad, ¿no? Y hay gente que se fía de lo que decimos nosotros. Y en redes sociales no te da tiempo a nombrar ni a citar evidencia científica, ni papers, ni nada. Entonces creo que es responsable todo lo que hagamos hacerlo desde el paraguas de la ciencia, porque gente va a tomar decisiones importantes para su vida y desde luego creo que deberíamos de llevar este estilo, ¿no?, de divulgación, porque si no, para mí es un poquito gris. Muy honrado también por tu parte, que quieras respaldarlo todo científicamente desde esa responsabilidad de decir, hay personas que escuchan esto y no lo van a cuestionar. Eso es, eso es. Y mira, ten por cuenta, Bea, que yo he trabajado mucho esta habilidad cuando era Guardia Civil con el tema de los secuestros y negociaciones muy complejas, incluso con prevención de acciones autolíticas, que es muy delicado. Entonces yo no podía utilizar herramientas que no funcionaran. No, es que no podía ni generar una duda, ¿no? Yo siempre hago un ejemplo que es muy chulo y es, si tú dudas de un medicamento, ¿tú te lo tomarías? O incluso yo te digo, este medicamento te va a curar un 90%, pero te va a matar en un 10%. ¿Tú te lo tomarías? No. Probablemente no. Pues esto es más o menos lo mismo. Si yo tengo una pequeñísima duda de que algo no puede funcionar, pues porque hay un cisne negro que yo le llamo dentro de algún estudio, pues no lo utilizo. O al menos digo que existe ese cisne negro. Hay algunos gestos donde la evidencia es muy sutil, hay muy poco publicado, a mí me funciona, pero yo lo digo, oye, mira, yo lo aplico porque me funciona, no hay demasiado publicado, que todo el mundo lo tenga en cuenta. O sea, yo sí que voy con la verdad por delante porque creo que es honestidad y sobre todo dormir tranquilo. Que es bastante. No, bastante no, para mí es todo. Dormir tranquilo es todo. Y te voy a preguntar, ¿cómo llegas a esto, no? Porque tú empiezas en esto por casualidad y luego ya te gusta y profundizas, ¿o ya desde el principio había una tendencia? Siempre. A ver, yo con 12, 13 años cayó en mis manos el libro de Flora Davis, el de la comunicación no verbal, y yo era un niño ya, no sé si decirte raro o diferente, probablemente sea lo mismo. O sea, cuando todos jugaban al fútbol yo leía. Y jugaba con dos amiguetes más a las capitales, ¿no?, que era una cosa muy rara. Uno decía Polonia y el que decía Varsovia más rápido se sumaba un punto. En fin, pues eso con esa edad era raro. Entonces me dio por leer además lectura muy técnica y no sé, oratoria. Incluso me acuerdo de libros como Historia de la Historia. Cayó en mis manos Carl Sagan. O sea, quiero decir que era una lectura un poquito extraña para un niño de 12, 13 años. Y empecé a ahondar en el tema de la comunicación, me fascinó el tema de la comunicación y cómo podíamos hacer que los demás, doblegar a los demás de alguna manera, casi la voluntad. O sea, que sí que empezó... Es que yo tengo un recuerdo que no se me olvida jamás, y es que yo, con algunos de mis amigos, madre mía, como me estén escuchando, utilizaba palabras que no existían para generarles ese sentimiento de poco nivel, para que no me rechistaran. Entonces, si yo te daba una argumentación con una palabra rara o aparentemente muy técnica, muchos de ellos no replicaban porque no sabían lo que significaba y por vergüenza no decían nada. Entonces yo ya decía, fíjate, esta manera de comunicar me está salvando de que alguien me replique o me refute algo. Entonces yo decía, guau, esto es la bomba, ¿no? Es potente. Sí. Hay técnicas muy parecidas ahora, tanto a la hora de hablar como a la hora de escuchar, ¿no? De recibir información, se aplica algo parecido. Y funciona muy bien. Pues yo de ahí empecé a ahondar un poquito más en diferentes libros, ¿no? Yo vivía en un pueblo, entonces lo poco que caía en mis manos y podía cogerlo, leía. Luego, más tarde, cuando ya me hago guardia civil y puedo estar en la administración pública, pues es verdad que tengo más posibilidades de formarme con referentes a nivel internacional, ¿no? FBI, Mossos d'Esquadra, Policía Nacional, y de manera particular lo que hago es ya irme a la fuente. Cuando yo, gracias a los cuerpos policiales, me doy cuenta que algo funciona muy bien a nivel policial, yo quiero escalar y quiero irme a lo máximo. Entonces, si yo aplique las microexpresiones en la toma de declaración a un asesino, pues yo ahora quiero utilizar las microexpresiones en cualquier ámbito, de cualquier manera. Pues me fui a Ekman, llamé a la puerta del grupo Paul Ekman Group. Paul Ekman, el de las emociones. Sí, yo me he formado con él y bueno, pues me fui a lo más top que había en ese momento, que para mí era y es Paul Ekman, aunque falleció hace poquito. Y así he hecho con muchas otras técnicas, a nivel de negociación, un método Harvard, a nivel de persuasión, a nivel de neurociencia. Como tú bien sabes, pues me voy a los que yo creo que son los referentes, ¿no? Y por eso hemos coincidido tú y yo en una formación de neurociencia, porque creo que hemos coincidido con un referente español de la neurociencia. Y claro, lo has utilizado, por ejemplo, en un interrogatorio, ¿no? Lo que fuera, ¿no? Un asesino. ¿Y qué puedes percibir ahí, no? Porque la persona le están haciendo preguntas, está respondiendo y tú, a través de los gestos, entiendo que será si miente o no miente, ¿no? Pues se pueden percibir más cosas. No, realmente la mentira no podemos llegar a detectarla con una fiabilidad alta. Poco más que lanzar una moneda, de verdad. No es
es como un mito y O queda sea, la muy mentira bien. no se puede ver a través de los gestos. La mentira en general no se puede detectar. Estamos más cerca de detectarla a través de la lingüística forense, sumando la comunicación no verbal, pero vamos a llegar a un 80%. Es que Pero ¿y eso que se decía? Como de si miras a la derecha, nada, nada, ¿no? Mentira eso está todo. refutado. De hecho, eso está refutado por un estudio de la Universidad de la Sorbona, que participaron, si no recuerdo mal, un psiquiatra, un psicólogo, un médico y algún profesional más, y lo llegaron a refutar y se dieron cuenta que lo de los cuadrantes oculares es cultural. No tiene nada que ver con que vengamos ya prediseñados de esa manera. Hay un componente cultural importante y además súper curioso porque es la manera de escribir. Situamos a la izquierda al pasado porque escribimos de izquierda a derecha. Quien está culturizado en lenguas semíticas lo hace al revés, porque escriben de derecha a Ostras. izquierda. Claro, entonces la mirada puede ir al revés. Eso es. No, de hecho va al revés. De hecho va al revés. Entonces es muy curioso. Pero bueno, pues hay que desmitificar estas cosas porque hay gente que todavía lo lleva muy al pie de la letra, ¿no? Incluso cosas a lo mejor que he escuchado que no sé hasta qué punto pueden ser verdad, ¿no? De te mira los labios. Bueno, a lo mejor Sí. llevas una manchita de pasta de dientes que te has dejado ahí. Claro, claro. Tú tienes que valorar el contexto y distractores, que yo llamo elementos sistémicos o distractores. Yo muchas veces, bueno, hace poco iba con mi mujer y me dice mi mujer, o has liado o te ha conocido. Claro, es que puede ser cualquiera de las Claro, dos. claro, porque tú vas por la calle y igual alguien se te queda Sí, mirando. sí, y de hecho, bueno, al venir para acá me han parado 2 personas. Entonces, por mucho ego que tenga, yo ya siempre que me mira alguien digo, me ha conocido directamente. Porque cabe la posibilidad de que le suenes la cara, de que te conozca en redes sociales, oye, o que le hayas gustado. Es decir, posibilidades hay muchas. Si yo, por ejemplo, te empiezo a mirar los ojos y de repente te miro los labios, pues tú puedes decir, oye, me está haciendo la mirada, famosa mirada de triángulo, de seducción, o es que a lo mejor tengo algo en el labio. Efectivamente, plantéate que a lo mejor, antes de avanzar, plantéate si a lo mejor hay otras posibilidades. Eso sería responsable a la hora de... Claro, o sea, de siempre analizar. es analizar el gesto Ujú. en un contexto Siempre. y siempre con una duda, ¿no? Porque Siempre. algo como, por ejemplo, la seducción, Ujú. igual te lanzas a una persona y estás siendo hasta invasiva. Igual tú has percibido Eso es. señales que no lo son. O sea, que hay Eso que es. tener ahí un poco de responsabilidad. Sí, porque además no solamente tienes que tener en cuenta el contexto, porque un mismo gesto en diferentes contextos puede significar cosas diferentes, sino la línea base de una persona. Es decir, tú puedes Claro, tener claro. diferentes gestos que son tuyos propios. Tú imagínate que tú tienes la manía, por la razón que sea, porque has descubierto que ese gesto te tranquiliza de hacer esto. ¿eh? Entonces tú imagínate que yo te empiezo a decir, digo, bueno, pues yo los últimos años he adelgazado 40 kilos, ya por fin se me ven las abdominales. Y tú dices, qué guay. Y haces así. Una persona que no esté acostumbrada a identificar estos gestos se va a imaginar que acabas de escalar en la seducción y puede haber un malentendido. Y sin embargo es un gesto tuyo que simplemente haces por calmarte o porque es recurrente. En tu ¿Sabes con cuál me ha comunicación. pasado mucho a mí? Hoy justo, bueno, llevo moñitos y no, pero cuando llevo el pelo suelto, Ujú. yo soy de tocarme el pelo mucho. Además, mi madre lo hace también, yo desde pequeñita empecé a hacerlo. Ujú. Y estando, por ejemplo, cuando grabo, intento controlarme, ¿no? Porque estoy grabando y me apetece estar como haciendo así. Sí. Y eso a veces yo creo que ha dado lugar a confusión. Pero porque no saben leerlo bien. Porque el tocarse el pelo puede ser seducción o puede ser relajación. La diferencia es la muñeca, la Yo palma hago de la así. mano. Claro. Cuando la palma de la mano o la muñeca está apuntando hacia ti mismo es un gesto de relajación. Es un gesto adaptador que te tranquiliza. Pero cuando está orientado hacia el otro, sí que es de claro. seducción. Entonces, claro. Sí, además las muñecas me suena que hay una parte, ¿no? Como de seducción un poco ancestral. Sí, Yo creo que se lo escuché mucho. a Izanami, no sé si la Sí, conoces. la conozco y además somos Bueno, conocidos. genial. Sí, sí. Pues, ¿no? Como que al hablar, el mostrar las muñecas. Sí, de hecho, yo siempre, hace poco hice el experimento con alumnos, bueno, alumnos eran un montón de gente, eran casi 1000 personas. Les dije que hice levantarse a todos los varones heterosexuales que hubiera allí y les dije que hay gestos con los que nosotros nos sentimos incómodos en el momento que somos varones heterosexuales. Y entonces yo les hice levantarse y les hice poner las manos así y hacer esto. Entre ellos. En general, o sea, que todos hicieran esto. Y yo les decía, ¿os sentís cómodos haciendo eso? Y decía gente, no, ninguno se sentía cómodo. ¿Por qué? Porque esto es una señal femenina de debilidad a nivel de seducción. No debilidad de fuerza ni nada de esto. Sí. Sino que es la rotura de la muñeca que se llama, es una señal de seducción, porque de alguna manera le haces ver a la otra persona, en este caso el hombre, de que necesitas de esa persona, de ese rol un poquito más, no sé cómo definirlo, un poquito más de fuerza, ¿no? De protección. O más alfa que llaman. Más alfa, eso es. Entonces, por eso las chicas cuando fuman, cuando se echan el pelo para atrás, lo que hacen es esta rotura de muñeca precisamente para dar a entender que están en modo seducción. Es inconsciente, pero en realidad estás en modo seducción. Me encanta porque estoy viendo a uno de los técnicos hacer el movimiento de la muñeca mientras grabamos.
Bueno, luego le preguntaremos si se siente cómodo o no se siente cómodo. Lo ha hecho muy bien, ¿eh? Desde aquí Bien. ha sido muy seductor. Vale, y ahora que nos metemos en esto de la seducción, a lo mejor gestos o expresiones que podamos usar a conciencia para seducir, que tú digas, mira, este no suele fallar. Sí. Mira, yo creo que primero lo que tenemos que conocer es qué significan los gestos relacionados y vinculados con la seducción. Y si tú lo que quieres es provocar en el cerebro de la otra persona la sensación de que tú estás seducida o de que quieres seducirle, primero es entender cómo funciona el cerebro, cómo funcionan los gestos y aplicarlos. Entonces yo, por ejemplo, lo primero que haría es, primero, para saber si tú estás receptiva o no, sería empezar a reducir nuestras distancias. Ostras, eso a veces es muy incómodo cuando te Claro. lo hacen, ¿eh? Sí, es incómodo cuando tú no estás en modo seducción. Ah, claro. Pero cuando estás en modo... Te encanta. Claro, entonces, hombre, salvo que lo tengas aquí ya, ¿no? Eso es un poco raro. Pero si yo empiezo a lo que es a reducir esta distancia y más o menos la controlo, y yo sé que acabo de romper la distancia íntima o la personal, y tú no te has echado para atrás, es porque voy por muy buen camino. Entonces, yo Pero la también hay una mantengo. parte cultural ahí, ¿no? Sí, sí, Por ejemplo, en absolutamente. China Sí, les sí. ves que están más Sí. alejados. O en Estados Unidos igual son más alejados que nosotros. Sí, hay una parte importante. Muy, muy buen detalle. Entonces yo optaría por ver primero el tema de las distancias. El tema del tacto. Es decir, el tacto con sentido común y con respeto, por supuesto. Es decir, el tocarte un hombro, el tocarte la mano, el hacerte algo. El tema de limpiar un poquito, de quitarte alguna pelusilla o algo, es muy típico de chicas sobre chicos, ¿no? Y no es normal que te lo haga una chica que no tenga un interés sobre el chico, el hecho de colocar una corbata de... Pero a veces, por ejemplo, también recuerdo haberlo hecho entre amigas. Puede ser. Lo que pasa es que son entre amigas. No sé, Bueno, no hay claro. un rol Igual no se chico-chica. lo haces a un chico. Eso es. Y luego, pues, por ejemplo, trataría de hacer la mirada de triángulo, que es una mirada muy típica de seducción y que funciona muy bien. O sea, eso es, miras a los ojos, a los dos ojos. Un ojo, otro ojo a la boca. Un ojo, otro ojo A a ver la qué boca. te lo voy a hacer. Tienes que estar muy cerca. Hostia, pero se nota mucho el cambio de Sí. mirada. Sí, tienes que estar así. Por ejemplo, estar así. Lo que pasa es que tienes que estar, para que funcione más, tienes que estar como muy Vale, cerca, sí, ¿vale? claro. Tienes que los ojos tienen que quedarse como un poco bizcos entre los dos. O sea, esa mirada un poco bizca Sí. hacia los labios es muy seductora, muy, muy seductora. También mordisquearse el labio inferior es algo también muy de seducción. Entonces, si tú eso lo haces de manera consciente, lo que estás haciendo es activar el cerebro de la otra persona, las neuronas espejo sobre todo. Ahora no sé. Entonces, van a percibir algo y van a percibir ¿Y seducción. esto es igual para hombres que para mujeres? La mirada del triángulo. Ujú. O sea, menos la muñeca, el resto. Sí, luego hay variaciones. Por ejemplo, en seducción a las mujeres se les ponen los labios bastante más rojos que a los Esto hombres. lo había oído. Sí, incluso si llegan a engrosar un poquito más. Porque sube la sangre, entiendo ahí. Eso es. Sí, y porque es una reminiscencia de la vulva de cuando éramos primates. Eso creo que te lo he oído en algún lado y me he quedado alucinando. Sí, bueno, eso lo tienes en Desmond Morris, no lo cuenta, en El mono desnudo y es alucinante porque los únicos pechos prominentes que no estén dando leche que están en la naturaleza son los de la mujer, porque asemejan un glúteo. Entonces tienes el glúteo y tienes la vulva, que es exactamente lo que ve el primate en Claro, la primate, pero cuando van a hacer la cópula dándose la espalda. Entonces, como nosotros ahora hacemos Ostras, la qué cópula de curioso manera eso, ¿eh? natural, enfrentándonos, pues tiene que haber los mismos, digamos, estimulantes, ¿no? O sea, que los labios realmente son atractivos porque parecen una vulva. Sí, eso es. Y por eso se vuelven rojos en excitación, de manera natural. Y por eso el carmín rojo es el más famoso que hay para Y el maquillarse. pecho es, claro, porque Es un glúteo, al juntarlos es como la forma. es un glúteo. Y ahora me estoy rascando que seguro que será, en plan, menudos temas estoy tratando. Bueno, está bien, está bien. Curioso, curioso. Vale, hemos tratado mentiras, hemos tratado seducción. Me parecía curioso también el tema de poner límites Ujú. a alguien, porque claro, ¿cómo puedes hacerlo a través de tu expresión corporal o de tus gestos, pero que no llegue a ser a lo mejor agresivo, ¿no? Que quede muy exagerado? ¿Poner límites de qué tipo? Por ejemplo, cuando se te acercan, Ujú. que yo ahí muchas veces me he sentido como muy invadida y bueno, yo como que me voy tirando para atrás, pero lo siguen haciendo y yo digo, ¿qué está pasando aquí? Pero hay gente que no lo percibe, ¿eh? Hay gente directamente que es muy invasiva y no lo percibe. No lo percibe. Hay gente que no es... Mira, muy parecido a la propiocepción y a la interocepción, debería de haber lo mismo hacia las otras personas, pero hay gente que no lo tiene. Entonces... O sea, que al final es la capacidad De de darte leer cuenta. el cuerpo y los gestos de otra persona. Y Sí. eso entiendo que unas personas sean más buenas que otras. Y hay personas que no lo pueden hacer. Por ejemplo, se ha descubierto ahora que las personas que llevan durante mucho tiempo poniéndose Botox tienen mayor dificultad de leer las emociones en los demás. Por el O sea, al Botox. ponerte Botox tú a ti mismo, Durante mucho tiempo pierdes la capacidad. de leer a los demás. Pero por mirarte a ti mismo y no... Pierdes la propiocepción.
Claro. Y al perder la propiocepción, pierdes también la Neuronas, capacidad de los demás. claro. Entonces, vamos, está publicado, ¿eh? O sea, quiero decir que no es una O sea, que patocha no mía. al Botox. Bueno, o sea, sí, pero con cabeza. Claro, porque el Botox al final, claro, lo ponen en zonas además donde suele haber bastante expresión. Claro, justo por eso se hace, porque hay huellas de esa expresividad. Si tú borras la expresividad, borras la propiocepción, es decir, tu capacidad de Claro, leerte a ti mismo. sí, eso te iba a decir. Vamos a contarles un poco, igual los oyentes dicen, ¿qué es Sí. esto de propiocepción? Nosotros nos entendemos desde la formación de neurociencia, pero la propiocepción es la capacidad, ¿no?, de sentir tu cuerpo, cómo está en cada momento, qué Eso es. gesto, postura hace. Eso es. Entonces, claro, entiendo que desde esa capacidad nuestra es también desde donde percibimos a los demás. Eso es. Entonces, si perdemos eso, pues perdemos también la posibilidad de vérselo a los demás. O sea, tiene mucho sentido. Entonces, bueno, pues cuidado con el Botox. Cuidado con el Botox, sí. Vale, entonces esto, por ejemplo, de poner límites, ¿no? Alguien se Sí. te acerca Sí. y está bien que yo me tire para atrás tan normal, disimuladamente. Sí, incluso te puedes poner de lado. Ah, O sea, vale. te pones de lado y lo que haces es pones una pierna por delante de tu cuerpo. Eso es bastante... A ver, se suele aconsejar cuando chicas no queréis dar 2 besos, pues lo típico es poner un pie por delante y ofrecer la mano. Pero el pie por delante lo que te está poniendo es una barrera ya física. Que también te digo, como te quieran dar 2 besos, te los van a dar. Sí, yo, por ejemplo, con eso a mí me encanta besos, abrazos, no tengo problema, pero es verdad que, claro, cuando alguien se me ha acercado mucho, a veces no he querido ser tampoco demasiado brusca apartándome Ya, y dices, ¿cómo hago para que no se note mucho, pero que lo pille? ya. Bueno, hay gente que no lo pilla. Ya. Pero si lo pilla, vamos a intentar darle señales. Entonces, una señal, por ejemplo, sería elevar la barbilla, me pinzaría un poquito la nariz, me echaría un poquito para atrás. La nariz es como de incomodidad. Es que algo no te gusta. Cuando estás un poco a disgusto, sí. O incluso hacer esto, sí. Pero yo creo que Mira, la principal reacción que tiene el cuerpo cuando algo no le gusta es coger distancia. Entonces, si no entiende la distancia, que te eches un poquito para atrás y eleves un poquito la barbilla, así como que te echas para atrás, ¿vale? Así. Elevas y para atrás. Si no coge eso, difícil. O sea, el siguiente paso es ya decírselo. Te oye. Respeta mi espacio vital. O le estornudas, que eso lo he visto. ¿En serio? Vaya. Eso no lo había escuchado. Esto no darle en la cara, bueno. Con tiempos de COVID ya te digo yo que te Bueno, eso ibas no. para atrás. Vaya. Vale. Y luego temas, por ejemplo, de detectar si alguien tiene malas intenciones. A ver, malas o buenas no sabríamos decirla, pero que alguien tiene intenciones es cuando tienen un extra de foco activo, tienen un extra de hacer un target, ¿no? Entonces, cuando yo de repente estoy hablando contigo y dejo de parpadear y empiezo a hacer un escaneo, es porque estoy buscando algo, lo que sea, ¿no? No sé muy bien el qué. Sí, que no tiene por qué ser malo. No, al contrario, puede ser bueno. Entonces, puede haber incluso, si yo me echo para adelante, empiezo a parpadear menos, pero parpadeo, y puedo estar a lo mejor analizando absolutamente todo lo que yo te estés observando de ti, ¿no? Entonces, las malas intenciones pueden ir vinculadas, por ejemplo, al disimulo. O sea, yo puedo estar mirando, pero de repente intento controlar qué hay alrededor de mí. Pues a lo mejor estoy buscando si hay policía, si no hay policía, ¿vale? No vamos a lo más extremo. O incluso una vía de escape. Eso es lo que, por ejemplo, a mí me gusta cuando voy por el centro estos días de aglomeraciones en el centro de Madrid, porque me encanta detectar a los carteristas y a la gente. Entonces, Y, o sea, tú miras y eres capaz de detectarlo. sí, es muy sencillo, es fácil. Sí, porque son personas que no van con una ruta definida, van buscando y cuando encuentran es cuando van con la ruta. Pero van hacia la ruta y van mirando hacia los lados porque necesitan ver vías de escape, si hay otras personas, si puede haber policía oculta. Entonces se les ve bien, se les ve bastante bien. Y luego, pues ya a nivel técnico suyo, ¿no? Siempre llevan en el brazo algo para ocultar la mano que va a meter mano en el bolso, etcétera, se le detecta bien. Entonces, en cuanto a las personas, el hecho de cagar el target, sobre todo los enfoques activos, ¿no? El que de repente te enfoquen, y mira, fíjate la diferencia de que te enfoquen así a que te enfoquen de esta manera. Ahí sí. ¿Vale? Te enfoquen de esta así, recto, o que te hagan esto. Cuando hacen esto es cuando se les suele llamar, cuando no hay, es la ley de la resonancia corporal, ¿no? Cuando no existe, es decir, cuando hay una resonancia en X, que llamamos una corporalidad en X, que es decir, es completamente contraria a la tuya, es porque aunque yo tengo el foco, es decir, yo tengo un target contigo, no estamos alineados, hay algo negativo. Entonces, me interesas, pero hay algo negativo. O sea, esto es... Es como esto. Me interesas, pero hay algo negativo. Eso es. Me ha recordado a mi perro cuando estoy acercándole a otro perro y yo empiezo a estirar de la correa, en plan, se va a enfadar porque es como si les mirara de lado. Mira, sí, puede ser. Y eso para él es, en unos segundos voy a tirarme encima. Qué bueno. Qué curioso. Pues mira, te voy a preguntar alguna más que tengo por aquí apuntadas. Por ejemplo, que me parecía muy interesante, cuando empieza a haber como una discusión
y el tema se está como calentando, ¿hay alguna forma de ver que eso va a escalar a más, ¿no? Para pararlo antes. Bueno, yo creo que siempre va a escalar a más. Si lo dejas, tú escala. piensa que va a escalar a más. Entonces, lo que tienes que hacer es que vaya menos. La mejor manera de que vaya menos es darle el protagonismo a la otra persona. Es decir, si a mí no me interesa escalar la discusión, te voy a dejar que hables. Y voy a hacer escucha activa. Cuanto más escucha activa yo haga, tú más vas a hablar. Cuando tú hablas, la curva del enfado de la ira enseguida desciende. Y es lo que me interesa. Cuando tú estés aquí abajo, ahora me toca a mí. Si yo te replico, te digo cómo estoy, te digo todas las cartas que tengo, cuando tú estás aquí arriba, ¿qué es lo que puede pasar? Que explotes Claro. y Y acabe mal la cosa. Claro, entonces, si en vez de aquí arriba espero a ponértelo aquí abajo, no vas a explotar o Es muy buena, ¿eh? a lo mejor hace que vayas para arriba, pero probablemente no. O sea, probablemente no, porque lo vas a recibir desde la parte más lógica de tu funcionamiento cerebral. Mira, estos son como los vasos comunicantes, ¿vale? Tienes la parte emocional y la parte racional, ¿no? Tú sabes. Tú sabes que nunca tomamos decisiones racionales. Es imposible. Tienen que estar siempre las emocionales. Entonces, cuando el perfil emocional sube, el perfil racional baja. Es así de sencillo. Cuando tú estás muy enfadado o muy contento, normalmente las decisiones no son racionales. No lo son. Son, ¿qué dices tú? Madre mía, pero ¿cómo se me ha ocurrido decir incluso eso? Impulsivas. ¿En qué hora? Claro, de repente pues eso, la exaltación de la amistad o lo que sea, ¿no? Estás muy contenta porque te han ascendido, no sé, y de repente invitas y luego dices, tú, madre mía, en la que me he metido. ¿Por qué? Porque tu perfil emocional es alto. No tomas decisiones racionales en condiciones. Lo que le puede pasar a tu pareja en la discusión, ¿vale? Si yo me lío a darte ahora inputs y a mí me pasa esto y una vez me dijiste el otro, cuando estás aquí arriba no vas a reaccionar de manera lógica. Luego yo lo que te digo es escucharte. Entonces te voy a hacer escucha activa para que tú sigas y yo te voy escuchando. No te voy a juzgar, o por lo menos no voy a hacer que te sientas juzgada. Y te voy a seguir escuchando, de tal manera que tu perfil vaya bajando. En el momento que tu perfil más emocional baja, el perfil lógico sube hasta que se nivelan, ¿vale? Homeostasis. Tiene que haber equilibrio. En el momento que hay equilibrio es cuando me toca a mí. Cuando yo percibo que tú ya estás quedado a gustito y pues me toca... Digo, pues mira, no trato de no juzgarte, ¿vale? Ya, si te quiero meter caña, te voy a meter caña mañana. No lo hagas en el momento. Es como con los chavales, con los jóvenes, con los adolescentes. Hacen algo malo. Es muy bueno esto. Sí, es que no trae nada bueno. No trae nada bueno. El tema es que, claro, si los dos están enfadados, ¿cómo uno consigue, ¿no?, mantenerse en escucha activa? Tienes que intentarlo. Por tu bien, ¿eh? De verdad. Es que no te trae nada bueno. No trae nada bueno. Entonces tienes que aplazar todo. Entonces, di simplemente, cuando una otra persona te empieza a decir cosas, tú le digas, mira, pues no lo había visto de esa manera, pues te pido disculpas, déjame que piense porque no me lo esperaba, o no sé, intentar aplazarlo, ya lo hablarás con otra manera. Y de verdad, o si ves que realmente se ha calmado, te decir, oye, pues mira, te pido disculpas, yo no sabía, pero ten por cuenta que a mí me pasa esto y esto. Pero desde el perfil racional. Y tú, perfil racional, lo más racional posible. Si estás en un pico... Malo. Trata de no decir las cosas. Hace poco vi yo un vídeo de una mujer que le preguntaban, oye, cuando estás discutiendo, que ¿hay alguna fórmula mágica cuando estás muy enfadado? Y la mujer decía una frase que digo, bueno, es que para decir esta frase hay que decirla desde la relajación y no desde el enfado, pero no estaba mal. Y algo como diciendo, no te voy a contestar ahora porque lo que te conteste te va a doler mucho a ti y a mí. Algo así era. Pero eso yo veo que como estés muy enfadado... Es que es imposible. O sea, vamos, no lo sé, ¿eh? Yo me veo que como estoy muy enfadado, eso no lo digo. O lo voy a decir de una manera en la que va a decir, prefiero que me lo digas. Sí. No lo sé, tendría que verlo, tendría que probarlo. Pero desde luego, centrarnos en la escucha. Oye, mira, te pido, yo qué sé, joder, no me había dado cuenta que te habías enfadado por esto, pero me interesa saber cómo te encuentras, cómo te sientes. Me interesa saber cómo te lo has tomado. Y eso va a hacer que la otra persona hable mucho. Entonces, si tú no la interrumpes Claro, hace toda la curva de la ira. Eso es. Y cuando está abajo, es cuando tienes que entrar tú. Tú vas a entrar desde un plano mucho más lógico y la otra persona va a estar en un plano lógico. No solo lógico, sino más lógico, que es el que nos compensa a nosotros. Y ahora que has hablado de la escucha activa, ¿cómo me puedo dar cuenta si alguien está escuchándome de forma activa? Si te lo hace bien... A ver, yo me doy cuenta porque llevo muchos años trabajándola de una manera muy táctica. Pero me doy cuenta tarde. Y te explico. Cuando te hacen una escucha activa bien hecha, estás tan a gusto de hablar que te da igual darte cuenta. Porque estás hablando de lo que a ti te gusta, de lo tuyo. Te sientes escuchada, te sientes valorada, no te sientes juzgada. Entonces, eso fluye, ¿no? Lo que tú estás haciendo ahora mismo es escucha activa, ¿no? Y la sintiendo. Claro, tú estás me preguntando cosas que me apasionan.
me haces escucha activa, me das pie a que hable, pues yo estoy encantado de la vida. ¿Voy a estar yo pensando que me haces escucha activa? No lo pienso, lo veo, porque es normal, ¿no? Y de hecho, en la mayor parte de las ocasiones sale de manera natural la escucha activa. Si eres una persona que no interrumpe demasiado ni tiene mucho ego, suele salir de manera natural. ¿Qué es lo que ocurre? Que en muchas ocasiones nosotros tenemos ese pequeño ego, y es normal, ¿eh? A mí me pasa y te pasará a ti seguramente, de que te están aportando algo que tú tienes que decir también algo para aportar más, y es pues yo una vez, entonces interrumpes ese momento. Yo lo hago, ¿eh? Guárdatelo. Lo hacemos todos, Yo ya es verdad que muchas veces digo, déjalo para luego, o sea, es como una nota mental de recuerda esto, porque cortarlo, según qué situaciones, puede ser muy negativo. Entonces tú tira, que fluya, luego tú ya aportas. Mira, había es lo típico de que atribuyen a un famoso que luego no se sabe si es verdad o no, pero me parece una historia bonita. Y es, la reina Isabel dicen que tiene 2 cenas como muy seguidas, con una persona que hablaba mucho y con una persona que escuchaba mucho. Entonces cuando le preguntan sobre la persona que hablaba mucho, dijo, me dio la sensación de haber estado cenando con la persona más inteligente del mundo. Y cuando cenó con la persona que le escuchó mucho, dice, me dio la sensación de que me hizo sentir la persona más inteligente del mundo. Entonces, fíjate la diferencia. Lo que ocurrió es que la otra persona escuchó, simplemente. Escuchó a la reina hablar. Entonces se sentía bien, ¿no? Esto es al final el concepto de la escucha activa. No es básico. O sea, realmente la escucha activa, aunque parezca algo muy básico, muy sencillo, tiene por detrás, o sea, es que es sacar información, empatizar, generar rapport, ventilación emocional. O sea, es que tiene tantas Rapport cosas. Era como lo de, si tú haces un movimiento, el otro lo hace parecido. No. El rapport en realidad es la conexión psicológica entre 2 personas, que como consecuencia lo que puede originar es ese rapport corporal. Es decir, el que tú de repente hagas así, te inclines hacia la derecha, ves que así lo haces tú. En el momento Es que además yo me he visto a veces en los vídeos cuando grabo y lo hago un montón. Claro, y a veces yo decía, ostras, igual, pero lo hago sin querer y digo, ¿no será muy exagerado? No. Digo, estoy todo el rato. No, eso está guay. Eso está bien. Si te sale de manera natural, está bien. Además, lo espera el cerebro de la otra persona. Cuando hay 2 personas que están Pero porque conectadas, yo hago el tuyo y no haces tú el mío. Es que eso fluye. Ah, vale, o sea, es los dos. Sí. Y de todas maneras, si yo, por ejemplo, soy el que está hablando, el que está llevando la batuta, yo me puedo cambiar pues porque necesito cambiarme y tú me vas a seguir. Es normal. O sea, lo que tiene que haber es esa resonancia corporal que se llamaba Hamilton Cameron, algo así, que es de los primeros que yo lo he escuchado hablar de esta parte de la resonancia corporal, que es el rapport corporal, ¿vale? El rapport corporal viene del rapport bien entendido, es decir, de lo que es cuando 2 personas están bien conectadas por la razón que sea. Entonces hay ese buen rollo, han conectado, están los 2 enchufados y ves que una persona de repente hace así y a los 2 o 3 segundos alguien hace casi lo mismo, algo muy parecido. Entonces ahí tú te das cuenta que están súper enchufados los 2. Y claro, puede pasar que si no hay conexión entre las personas eso no se dé. O sea, de lo contrario, lo que hemos hablado antes de la cabeza en X o la mirada en X. Entonces tú puedes tirar para allá y irme al contrario. Y entonces ves la tirantez. Entonces ya cuando haces así ya más todavía. Entonces de repente tú te cruzas para la izquierda y yo me cruzo para el otro lado. Entonces empiezas a ver un montón de... O sea, que es relativamente fácil cuando ves a 2 personas saber si hay conexión o no. Pero absolutamente fácil. De hecho, de lejos, a mí me parece una barbaridad. Lo típico que estás haciendo un descanso en un evento y se forman grupillos. Entonces tú empiezas a mirar los grupillos y tú te das cuenta de los que se llevan bien, los que se llevan mal, los que reaccionan de manera positiva, el que es el jefe, cómo reaccionan los demás cuando llega el jefe. Bueno, el que saluda como si estuviera encantado y realmente... Eso es. O sea, eso es, pero es que no hay que hacer ningún esfuerzo para darse cuenta. Simplemente conocerlo. En el momento que lo conoces y lo ves, lo identificas clarísimamente. Porque alguna vez te he escuchado, por ejemplo, el tema de las cejas, ¿no? De cuando alguien te saluda. Y yo nunca me había planteado que levantamos las cejas al saludar, pero es verdad. Luego lo he observado y digo, ay, es verdad. Lo hacemos un montón, es verdad. Entonces, si alguien se acerca a saludarte y no levanta las cejas, pues... o lleva mucho botox. No, sí, bueno, hay varias opciones. Tampoco vamos a vamos a causar ningún conflicto con la gente. Tú puedes acercarte a mí y yo ver decir, hola, vea qué tal, y no levantarte las cejas, no porque me caigas mal, puede haber otras razones, ¿eh? Porque a lo mejor ni fu ni fa. O sea, hoy pues hay días que me cae bien, hay días que me cae mal, hoy ni fu ni fa, y no pasa nada. O lo que puede ocurrir es que yo esté con el pensamiento en otro sitio. Y yo estoy pensando, madre mía, luego por la tarde tengo que ir a hacer esto. Hola, vea qué tal, ¿cómo estás? Y sigues con tu pensamiento. Esto es, no le demos demasiada importancia. Para mí tiene más importancia el que yo lo aplique hacia los demás. Es decir, yo sí que tengo que estar pendiente de hacérselo a quien me interesa hacérselo y no hacérselo a quien no me interesa Pero hacérselo. ¿y si lo haces adrede te queda natural? Sí,
A mí me lo has hecho cuando más salgo. No, es que no, ¿sabes lo que pasa? Que yo me sale muchísimo. O sea, te sale solo. Yo parto de la base, yo soy una persona súper empática. O sea, a mí yo conecto enseguida. Me gusta conectar. Yo enseguida engancho. Entonces a mí me sale así. No, además me estoy fijando, porque claro, al hablar ahora contigo de estos temas estoy todo el rato como mirándote los gestos, que supongo que sea normal cuando te entrevistan. Y tú mueves un montón las cejas. Sí, muevo mucho. Pero que además es una parte muy importante de la comunicación. Las cejas son tremendísimamente importantes. Mira, las cejas no solamente intervienen en las emociones, desde la tristeza, ¿vale? Hacia el miedo, hacia el enfado, la sorpresa, intervienen continuamente, sino que además son las grandes llamadoras de atención. No es lo mismo que yo te diga, vea, a que te diga, vea. Es verdad. Claro, el impacto visual es enorme. Yo siempre digo, a mucha distancia casi no ves a una persona, pero como te diga, vea, la ves. O sea, te das cuenta que te acaba de elevar las cejas, porque están diseñadas para eso. Es increíble. Y se me ocurre ahora, porque estuve viendo hace unos años estudios de cómo los perros habían evolucionado. Claro, ellos vienen de los lobos. Pues habían generado más músculos para el movimiento de las cejas para poder comunicarse con el humano. Sí, cierto. Entonces, claro, digo, todo esto de las expresiones se da también en animales. En algunos animales, sí. En primates entiendo que En donde primates más. sí, y en perros creo que también había una serie de emociones muy parecidas a las denominadas universales humanas. No recuerdo cuántas ni cuáles, pero había algunas que también eran semejantes. Pero bueno, evidentemente tenemos que tenerlo eso con cautela. Y más o menos son los mismos movimientos, ¿no? Desde la ceja de triste es más o menos igual. Se supone que sí. No lo tengo muy controlado con los perros, sinceramente. O sea, pero que esto algo al había final leído. es totalmente evolutivo. Sí, bueno, es evolutivo. A ver, es un melón importante el que estás diciendo. Mira, se catalogan las emociones como universales. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que siempre se las ha tratado como reacciones y no son reacciones. Y eso es algo que a mí me estalló la cabeza cuando lo descubrí que se estaba teniendo en cuenta. Y es que realmente son construcciones. O sea, Construcciones hechas por el humano. Sí, me explico. Tu miedo no es mi miedo. ¿Vale? Entonces, tu tristeza no es mi tristeza. Yo genero miedo porque mi cerebro es predictivo. Entonces, predice que van a ocurrir cosas y le da el miedo. Pero por eso no es una reacción. O sea, es una reacción cuando tú ves el lobo que te viene a morder y generas miedo. Vale, reacción. Pero hay veces que no es una reacción. Pero pues reacciona a nuestros propios pensamientos de miedo. Sí, pero porque predice. O sea, es una reacción a lo que dice el cerebro que puede ocurrir, pero luego a lo mejor no ocurre. Y te doy un ejemplo. Tú imagínate que vas por una calle de Madrid Centro, por la noche, hace frío, llueve, escuchas ladrar a un perro, sale un perro de un portal y te muerde. ¿Vale? Generas miedo. ¿Por qué? Porque el perro te muerde, generas miedo, sales corriendo y ya no te muerde más. O sea, el miedo te ha hecho que no te muerda. Genial. A los 4 días pasas por el mismo sitio, a la misma hora, con el mismo frío, con la misma lluvia. Se escucha un perro. ¿Qué pasa? Que te entra el miedo. ¿Qué me va a dar? Porque predice que puede volver a salir un perro y te muerda, pero no sale ningún perro. Por eso el cerebro es predictivo, se dice que es predictivo. Y te genera una construcción emocional, no una emoción, no una reacción emocional. Por eso depende mucho de las experiencias vividas, esa emoción. Es fundamental que tú hayas vivido el que te ha mordido un perro o que casi te muerde o que no te ha mordido nunca. ¿Y la expresión de miedo es aprendida Sí. también? No, esa sí es universal. Dentro de la universalidad de la expresión del miedo también hay un componente cultural. Y es, por ejemplo, los japoneses o los orientales, de manera cultural exponen menos las emociones en el rostro que pues tú y yo a lo mejor, ¿no? Entonces, de manera cultural la frenan más. Es verdad que el músculo se mueve de la misma manera, pero de una manera más atenuada. Luego sí que hay un componente cultural dentro de una universalidad de movimientos. Pero el movimiento, por ejemplo, de tristeza sí que es igual. Es el mismo, eso es. Y luego puede haber, entiendo, ¿no? Que a lo mejor gestos aprendidos, ¿no? Sí. De tu familia Eso es. o de tu cultura. Bueno, de hecho, mira, creo que es evidente que muchas personas que son adoptadas por los padres acaban pareciéndose a los padres. Entonces dices, ¿esto cómo es? Bueno, pues porque nosotros imitamos no solamente actitudes, no solamente imitamos gestos, sino podemos llegar a imitar incluso posiciones de las cejas. Entonces, claro, si yo desde pequeñito, desde bebé, veo a mi padre adoptivo que tiene las cejas muy altas y yo, por lo que sea, genero esta altitud de cejas, pues dices, se parecen, claro, se parecen por imitación. Ahí está. Qué curioso. Y me llega también el tema de la intuición, ¿no? Porque muchas veces de ahí esta persona intuyo que no tiene buenas intenciones. Bueno, a lo mejor lo que estás es haciendo un análisis corporal de forma inconsciente. Seguro, sí. Sí, mira, a través de neuronas espejo, a través de la amígdala, a través del cerebro en general, está diseñado para sobrevivir. Esto lo sabemos todos. Entonces, necesita leer el lenguaje corporal y facial de las personas para ver qué ocurre con ellas, ¿no?
Todo depende también de la experiencia que tengamos, de la biblioteca que tengamos, ¿no? En el hipocampo. En el hipocampo, ¿sabes que es donde reside la memoria? Bueno, pues entonces tú ves una actitud corporal de una persona y te vas al hipocampo y dices, oye, es que las 30 veces que yo he visto esto, esta persona ha acabado dándome un bofetón, imagínate. Pues cuando la 31 lo ves, ¿qué es lo que ocurre? Asocias lo uno con lo otro y dices tú, uy, no me gusta. Pero no sabes muy bien por qué, porque esto es además al final es un movimiento, ¿no? O sea, es un hecho inconsciente. Y tú dices, no me gusta esta situación, o esta persona no me gusta, me da mal rollo, por lo que sea. ¿Por qué? Porque tú captas información inconsciente por parte de neuronas espejo en el lenguaje corporal y lo chocas con tu biblioteca. Entonces, cuando hay un match, dices tú, no me gusta esto. Y esa sensación de intuición, de sexto sentido, que en ocasiones le damos como un componente muy esotérico, pero no lo es. ¿Y alguna vez se ha dado, no sé si tienes alguna anécdota donde digas, mira, gracias al análisis corporal, esto salió bien? Bueno, muchísimas, ¿no? Sí, mira, por ejemplo, creo que fue Ekman, a lo mejor estoy mintiendo, pero creo que fue Ekman, observando la entrevista de Susan Smith, es una mujer que denunció que, te cuento la historia, ella dice que va a repostar su coche por la noche en una gasolinera y que mientras está pagando ve que un hombre de raza negra se mete dentro del coche con sus hijos dentro y se va, y desaparece. Entonces, pues, denuncia, televisión, hay una rueda de prensa, y en la rueda de prensa, en la calle, con todo el mundo, esta mujer empieza a decir, en inglés, quiero decir a mis hijos que se están bien, que les quiero, que no sé cuántos. Y Ekman ve y dice, aquí hay algo raro, porque hay una incongruencia entre lo que dice y su lenguaje corporal. Avisa a las autoridades, lo tienen en cuenta e inician la investigación por la madre. Porque no tenían más, pues ya que hay un señor que es un experto que dice, pues vamos a empezar por aquí. Bueno, pues efectivamente descubrieron que la madre ató a los niños en los asientos de atrás y hundió el coche en un lago. ¿En serio? Es el caso de Susan Smith. Entonces, pues tú fíjate, ¿no? El darte cuenta. Y se descubrió con el análisis corporal. Entonces, ¿Y alguna anécdota que tengas así graciosa o curiosa? Muchas. Muchísimas. Sí, bueno, pues por ejemplo, hay un gesto que no goza de demasiada evidencia científica, pero que yo veo bastante. Es el hecho de observar la esclerótica inferior del ojo por debajo del iris, ¿no? De repente hacer esto. Entonces, ocurre bastante que gente que tú pensabas que le caías muy bien, pues, bueno, te explico antes, ¿no? Este gesto puede llegar a ser una reacción de desagrado. Gente que pensaba que le caías muy bien, pues de repente vas a una reunión de amigos, vas a una reunión, una cena de lo que sea, y cuando ves a la pareja de tu amigo o de tu amiga, ves cómo genera eso en el momento que te ve. Pero, a ver, o sea, que se vea un poquito de blanco. De blanco por debajo. Pero eso, ¿cómo lo haces? ¿Tienes que mirar hacia arriba? No. Se genera de manera automática. Lo que pasa es que no se puede hacer conscientemente. Entonces, yo lo he visto unas cuantas veces. Yo no me lo creía porque, insisto, que la única evidencia científica que hay es un libro que escribió un japonés en la Segunda Guerra Mundial que no se sabe muy bien de dónde vino. Pero, caray, lo he visto unas cuantas veces y ya me queda un poco... Por eso siempre digo que es mejor vivir en la ignorancia. Antes era feliz yo con esas personas. Y ahora, pues... Imagínate. Y luego, pues, con muchas cosas. Yo con mi hijo mayor, por ejemplo, que se ha formado ya conmigo. Ah, ¿tu hijo se ha formado contigo? Sí, con 13 años hizo toda la formación conmigo. Y el tío es un crack. Pues muchas veces estamos en situaciones en las que tú de repente dices algo y alguien que se pinza la nariz y ya nos miramos los dos y nos entra casi un ataque de risa. Es complicado. Pero, bueno, anécdotas muchísimas. Incluso serias. Incluso de cruzarte una persona por un pasillo y llegar a detectar que lo está pasando muy mal, abordarla, preguntarla y acabar con una... O sea, tú solo mirándole ya sabías que estaba pasándolo tan mal y no estaba llorando ni nada. No, pero hay reacciones que no se pueden contener. Reacciones fisiológicas se puede ver en el rostro de sufrimiento emocional enorme y no las puedes modificar. Entonces, cuando yo las detecto, hay dos posibilidades. Que tu baseline sea ese por la razón que sea o que te ocurre algo. Entonces yo pregunto. ¿Te sorprenderías lo que te llegan a contestar cuando tú preguntas, oye, ¿estás bien? Y te callas. Y te dicen sí, y te callas. Y automáticamente pasan cosas. Hay que guardar silencios. Estos silencios son tremendos. El poder del silencio. Sí, pero brutal, ¿eh? Y es un caso real que yo he vivido y en donde creo, por lo que ya me dijo esta persona, que le salvamos de algo gordo. Imagina. Claro, pero esto lo usáis además también a veces personas con intentos de... Autolíticos. No digo la palabra, Eso es. la otra. Sí. Podéis usar esto para ayudarles. Lo usamos. Mira, yo estoy en la Sociedad Española de Medicina de Emergencias, en el Grupo de Salud Mental, que es una sociedad médica a nivel nacional, es enorme. Y el Grupo de Salud Mental lo que hacemos es trabajar toda la salud mental, pero sobre todo la ideación autolítica. Porque es un gran tabú, hay muchísimo desconocimiento y cuantas más herramientas podamos otorgar a los profesionales y familiares para la posible detección o por lo menos gestión
o sospecha de que puede estar ocurriendo algo, bienvenido sea. Entonces los llevamos trabajando mucho tiempo con unos resultados tremendos, buenísimos, pero también con una carga exculpatoria de culpa. Ya. Y te explico. Es imposible detectarlo al 100%, el decir, lo tenía que haber detectado porque esto se detecta. No, Claro, porque realmente lo que no. hacéis es intentar detectarlo antes de que la persona lo intente. Pero como lo que te he dicho, el ver que una persona lo está pasando mal, no te dice nada, pero creo que lo está pasando mal, entonces yo ya me fijo más, le pregunto, estoy pendiente, pero es que hay veces que no se ve. Es que hay veces que la gente no quiere que se vea. Entonces hacen todo lo contrario. Yo creo que si lo tienen muy claro, van a intentar además que no se vea y que no se Claro. note. Es más, y además en últimas estadísticas, que nos dejó muy fríos, se descubrió que un porcentaje bastante importante de personas que lo hacen no sabían que iban a hacerlo 10 minutos antes. O sea, ellos lo deciden 10 minutos antes. Uf, Entonces, ¿cómo te das cuenta? Es no, imposible. es imposible. No lo saben ni ellos. Y los que sí lo tienen premeditado hacen lo posible porque no se le detecte. Entonces tienes que irte a conductas de cierre, asociándolas a otro tipo de conductas para medio alertarte y ver a ver qué puedes hacer. Y ni siquiera eso. Entonces, y además yo lo digo porque yo me relaciono con muchas familias de personas que han perdido, o sea, han perdido por esta lacra y les quiero quitar ese sentimiento de culpa lo tenía que haber visto. No, que va. A veces no se puede. Quitar esa culpa porque a veces, muchas veces, no se puede. Qué horrible casos así. Sí, y tanto. Vale. Voy a preguntarte también, ¿hay algo de todo esto que se puede aplicar en el día a día de forma fácil que tú digas, mira, un buen consejo, pues yo que sé, como lo de las cejas, ¿no? Sí. Cuando veas a alguien, si viene tu jefe, yo justo el jefe que he tenido en mi vida ha sido maravilloso, pero imagínate que te cae fatal, levántale las cejas, ¿no? O Sí. consejos así que digas, esto os va a venir bien a todos. Mira, te voy a dar varios consejos, ¿vale? Que para mí son fundamentales. Sobre todo, y que no lo solemos hacer, y está escrito hasta en el libro de Dale Carnegie, el de Cómo hacer amigos e influir en las personas, utilizar el nombre propio de las personas, de la gente. O sea, si yo veo a la persona que limpia en mi oficina todos los días y digo, hola, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, procura averiguar el nombre. Y si se llama Alfonso, se llama Carmen, Alfonso, buenos días. Carmen, buenos días, porque nos acerca mucho, nos personaliza y nos da una carga enorme que de otra manera nos aleja. Es lo típico que hacen los policías de caballero. Deme el DNI, por favor, caballero, apártese. Yo siempre les digo, no digas caballero. Pregunta el nombre. Caballero, la primera. ¿Cómo se llama? Javier. Javier, ¿me permite el DNI? Por favor, Javier, venga, Javier, cálmese, venga, Javier, no sé qué. Pero Javier, porque nos acerca muchísimo. Otra cosa, sed amables. Sed amables en toda vuestra vida. Pero no porque todo es happy y de color de rosa y de piruletas, como digo yo. No, porque el cerebro responde a la amabilidad de las personas. Esto se llama sesgo de reciprocidad. Cuando yo soy amable con alguien, le trato bien, su cerebro está obligado, o casi está obligado, a devolvérmelo. Insisto, es un sesgo cognitivo, se llama sesgo de reciprocidad. Estamos programados para ello. No me cuesta sonreír, elevar las cejas y hacer un cumplido, un buenos días. Esto es ser amable. Y esto hacemos que el cerebro del otro, por lo menos, desescale si no le caemos bien o escale si le caemos muy bien. Sencillito como eso. Y luego, tercero y último. Para mí es el más importante. Richard Thaler fue un premio Nobel de Economía, psicólogo. Y le dieron el premio Nobel por una investigación que para mí se concentra en una frase, que para mí es la que a mí me ha cambiado la vida, y es: el cerebro, entre lo fácil y lo adecuado, siempre elige lo fácil, de cualquier persona. No le pongáis las cosas adecuadas, ponérselas fáciles. A cualquier persona se lo pones fácil y te lo compra. Por eso a nuestros jefes hay que ir con el problema y la solución, siempre. Ostras, qué bueno este último, ¿eh? Es muy Bueno, bueno. todos. Es muy bueno. La verdad es que el de ser amable, yo es algo que en general lo he hecho siempre en mi vida. Y en 2020 abrí un centro de terapias que hacía también masajes en Madrid, aquí en Chamberí. Y lo que empecé a tener problemas era con algunos hombres, porque yo veía que yo era igual que con las mujeres, era todo normal, era amable, pero yo no sé si sentían ellos, vamos, como que se confundían a veces. Ya. Y llevaba el pelo siempre recogido, es decir, que no era mi movimiento de pelo. Vale. Y claro, llegó un punto en que una amiga mía me dijo, tía, yo lo que creo es que tienes que ser menos amable. Con las mujeres sé tú misma y con los hombres sé menos amable. Y digo, ¿voy a ser menos amable? Cuando además a mí me sale natural, no estoy forzando el ser amable. O sea, no era especialmente amable, era normal. Ya, y para ahí chocamos con otro sesgo, que es el sesgo de confirmación. Que ese es más potente todavía. Y es que el sesgo de confirmación
lo que hace es que yo cojo la información que demuestra lo que yo pienso. Lo que quieren pensar, Entonces, claro. si yo voy a un centro de masajes donde la masajista es muy mona, es muy guapa y es muy amable, mi cerebro va a optar por lo más fácil. Lo más fácil, acuérdate de lo que hemos dicho antes, entre lo fácil y lo adecuado me voy a lo más fácil. Y además mi sesgo de confirmación hace que cualquier input o señal que sea negativa, que sea contraria a lo que yo pienso inicialmente, la desestime. Luego por eso hay problemas. Vale, pues voy a aprovechar aquí para sacarte más información para mí. A veces también he notado que me pasa también como que como no doy miedo de alguna manera, ¿no? No soy persona estas que dices, uy, me impone mucho, no le voy a decir nada a ver si se va a enfadar. Sí. Me ha pasado que, claro, soy a la que siempre le dicen todo, pero hasta el punto de que salí a pasear a mi perro y yo voy con una botella de agua para limpiar el pis. Sí. Y aún así, o sea, a otras amigas mías que tienen perro nadie les dice nunca nada y van sin botella de agua y yo que limpio la pared. Tiene que venir gente a decirme que somos unos guarros porque mean los perros en la calle, pero es que 8 años que tiene mi perro, 2 veces me ha pasado que alguien venga a decirme que si mean un árbol estoy matando a un ser vivo. O sea, que eso a nadie que se lo he contado me han dicho que les ha pasado y es como soy carne de cañón, ¿no? No sé si de alguna manera me ven más vulnerable o se lo puedo decir sin que se enfade. Entonces digo, ¿hay alguna manera de que yo con mi expresión corporal, no sé si a lo mejor poniéndome más recta o Haciéndote un poquito más grande. haciéndome más grande? Si ocupar más espacio significa que estás más con deseo de actuar. Pero a lo mejor es que has tenido mala suerte también, ¿eh? A lo mejor has topado con lo que no debías. Mira que yo soy súper respetuosa además con las plantas, pero es que si vas por la calle, ¿dónde hace pis el perro? Pobre, ¿sabes? Evidentemente. Y la gente que te dice algo porque hagan la pared te dice que hagan el árbol. Pero es que luego me encuentro a 2 personas que en el árbol me hagan comentarios. Entonces, claro, digo, algo hay en mí. Y yo creo que es verdad que, bueno, ahora ya intento como poco a poco, ¿no? Hacerme más fuerte, pero es verdad que, claro, a mí vienen a decirme algo y no les respondo mal. A lo mejor bajo la... Ay, bueno, es que... Entonces, hacerte grande físicamente, ¿no? Hacerte grande físicamente, guardar unos segundos de silencio y responderle. Cuando me lo digan, me sí. quedo en silencio mirando. Sí, y dile, ¿y usted cómo lo haría? Ponle la solución en la otra persona. Y esa es buena, ¿eh? Esa es muy buena porque primero le das sensación de control a la otra persona y ahora dime tú cómo lo harías tú. Entonces ya me da tiempo a mí a pensar, a ver lo que me dices y te lo puedo rebatir casi seguro. Entonces, además, me las apunto. Respetuosa. Pues no me he dado cuenta. ¿Usted cómo lo haría entonces? ¿Cómo sacaría el perro? ¿Y hay alguna expresión facial? No. De como de... Podría haber muchas. Lo que pasa es que te puedes meter en un lío. Ah, vale. Si encima le haces así a la persona... O le hago la de... ¿Qué me ha dicho? O así. La de la ceja. Bueno, por favor, que me mire la cámara porque las preguntas las he hecho en 5 minutos, pero he estado 2 semanas ensayando la ceja de Juanma. Voy a hacerle a la cámara. Ahí. ¿Me sale bien? Perfecta. Sí. Y un pelín como serio, ¿no? Claro. La otra tiene que bajar. Una sube y la otra baja. Por favor, una a la cámara central, los dos. Esta de aquí. Ahí. Exactamente. Sí. Ha valido la pena las 2 semanas. Pues nada, se nos acaba el tiempo y no sé si me he dejado algo importante que tú me digas, vea, esto es básico en un episodio. No, sí, hemos hablado un poco de todo. Sí. Vale, no me dejo nada así que veas imprescindible. No, hemos hablado de seducción, hemos hablado de mentira, hemos hablado de impacto. Todo bien. Vale, ¿y qué caras tengo que poner para impresionar a los invitados y que se vayan felices y contentos? Las que pones. Ser natural, ¿no? Sí, absolutamente. Pues millones de gracias, Juanma, por aceptar esta invitación. Y bueno, gracias también, por supuesto, a todos los oyentes que nos escuchan los lunes a las 2 en Relax FM y que luego nos escuchan en diferido en todas las plataformas de podcast, en YouTube. Y bueno, os animo también que si os ha gustado este episodio nos ayudéis a compartir para poder seguir retransmitiendo contenido al final totalmente gratuito como estamos haciendo. Así que millones de gracias y un abrazo muy fuerte.